Habrá quien seguramente escuche la palabra medir y piense que es una de las cosas más sencillas de entender. ¿Qué otra cosa podría ser más simple que usar una báscula para medir cuánto pesan unas cuantas manzanas en el mercado? ¿O un termómetro para saber si el llanto del niño tiene relación con un problema de salud? ¿Cómo no pensar que esta herramienta es fácil de entender y aplicar? Todo el mundo lo ha hecho. Las ciencias que estudian el pasado han documentado que medir es una práctica generalizada que ha estado presente en el pensamiento, el lenguaje y la cultura de las sociedades y grupos humanos de todos los tiempos. Hay vestigios, por ejemplo, de mediciones que se remontan a más de 6,000 años en la antigua Babilonia, y desde ahí hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados, en todos los continentes y regiones de los que hay alguna forma de memoria histórica o arqueológica, aparece la constante de la medición. Una razón clara de esta generalización en el uso de la medición es que no se trata de una actividad opcional, sino de una necesidad básica en el funcionamiento de las más diversas actividades. Con todo esto, sin embargo, es conveniente prevenirnos. La sencillez o dificultad de medir depende en principio de la perspectiva conceptual, así como de la exactitud y precisión que nos interesa lograr en la medición. Medir no es una realidad en blanco y negro, como tantas otras que son engañosas porque ocultan variantes y matices presentes en todo lo que somos, hacemos, sentimos o creemos que sabemos. En este apunte, exploraremos la idea y práctica de esta herramienta fundamental, no tanto desde la perspectiva de sus definiciones y técnicas, sobre lo que hay abundantes referencias, sino más bien sobre algunas de las interrogantes que nos sirvan para fortalecer un estado de alerta y una visión crítica que nos ayude a entenderla y aplicarla de mejor manera. Nada más lejano a la realidad que creer que alguna medición, expresada en un dato o un número, muestra o demuestra directamente un hecho. Expresiones tales como los datos duros, lo único que logran es confundir la dureza como atributo de objetos físicos con características de la información o del conocimiento que no tienen nada de duros o blandos. Decir que se cuenta con datos duros o decir, por ejemplo, que hay algunas ciencias que son duras, es usar el mismo truco de quienes piensan que gritar hace más convincente un argumento. La dureza es ausencia de flexibilidad, resistencia al cambio, certeza no necesariamente bien fundada. Nada de esto tiene que ver con la medición, con la información o con las ciencias. La supuesta dureza está más cercana al dogmatismo que al sentido crítico, este último sin duda indispensable especialmente en la medición. En este contexto, para entender y enfocar mejor la práctica de esta herramienta, es importante considerar tres conceptos. El primero es el de medir, que viene del portugués antiguo y previamente del latín, y que consiste esencialmente en el proceso de estimar o determinar el valor de una magnitud, es decir, de la característica que se mide de un objeto, proceso o hecho. En objetos físicos, magnitudes son, por ejemplo, temperatura, longitud, intensidad luminosa, masa y tiempo. El segundo concepto es el de medida, es decir, el resultado de medir o estimar el valor de dicha magnitud, que usualmente se expresa en números. La medida se refiere a un estándar que se aplica en la medición. Así, en el caso de objetos físicos, estándares de medida son, por ejemplo, kilogramos, segundos, grados Kelvin o metros. Estos dos aspectos, medir y medida, constituyen el tercer concepto que es el de medición, es decir, la acción y junto con ella el resultado de medir, utilizando para ello instrumentos, insumos y condiciones particulares que requiere una determinada medición. El proceso de una medición no es independiente del marco de referencia que lo sustenta y organiza, y que incluye aspectos clave tales como la teoría o conocimientos comprobados que justifican hipótesis, objetivos y plan de la medición. El marco de referencia
Puede no ser explícito o previamente aclarado, pero ahí está, determinando el proceso de medir. Esto explica por qué, como dicen los maestros Covarrubias y Cruz en el reporte de su investigación, la medición y sus resultados son una prolongación de la sensibilidad del sujeto hacia el objeto y no del objeto hacia el sujeto. En consecuencia, en el antes de la medición, es importante dejar claro que no hay tal independencia, sino que, por el contrario, toda medición se sustenta en la perspectiva teórica derivada en los conceptos e hipótesis que se proponen, lo cual a su vez da pie a la medición. El otro aspecto que enmarca e influye sobre el proceso de medir y sobre el significado de sus resultados es lo que podemos llamar la expectativa de exactitud y precisión que queremos satisfacer en el proceso de medir. Ambos conceptos, exactitud y precisión, son explorados en el primer apunte sobre la herramienta del pensar cuantitativo-cualitativo. De la expectativa de exactitud y precisión que necesita nuestra medición, tomando en cuenta el marco de referencia, dependerán aspectos tales como el nivel de detalle en la planeación del proceso de medir, los niveles de calidad y sofisticación tecnológica de los instrumentos, así como el control requerido sobre variables intervinientes y otros aspectos del proceso. Viéndolo desde un ejemplo, podríamos suponer que la presión de unas llantas de bicicleta para un paseo cerca de casa seguramente serán objeto de una medición mucho menos sofisticada en comparación con medir la presión en las llantas de una aeronave comercial que transporta a 140 pasajeros. Son procesos muy diferentes porque ambos se sustentan en expectativas diferentes de exactitud y precisión. Es interesante percatarse de que aun cuando hay ciertos principios generales de la medición, en la práctica hay diferencias importantes que dependen precisamente del marco de referencia de la disciplina, área de conocimiento o simplemente del interés del observador cuando hace una medición. Uno de estos principios, con sus esperadas variaciones, nos dice que el significado de toda medición lo encontramos tomando en cuenta, por un lado, el marco de referencia que contiene teorías, hallazgos, errores, métodos y técnicas, todo lo cual justifica y orienta la medición. Y por otro lado, el contexto inmediato de tiempo, lugar y circunstancias, que también influyen en la medición y sus resultados. Así, por ejemplo, en relación con el marco de referencia, si una medición nos reporta 90% de efectividad en una vacuna contra una variante de un determinado virus, ¿es eso suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? Lo que nos llevará a preguntar, ¿el 90% de efectividad está en el rango esperado en la teoría inmunológica utilizada, la cual a su vez sustenta la ingeniería y los instrumentos utilizados en el diseño y fabricación de la vacuna? ¿Satisface ese número la expectativa de exactitud y precisión? Si pasamos por alto preguntas como estas, ¿en qué basamos entonces la certeza y la confiabilidad de la medición obtenida? En cuanto al segundo principio, el del contexto particular de la medición, es de esperarse que un buen reporte describa claramente, por ejemplo, las posibles influencias de tiempo, lugar y circunstancias que pudieran haber afectado el proceso de medición. No debemos olvidar que medir no es un atributo del objeto, sino de las personas que llevan a cabo el proceso, dentro del marco de referencia en el cual se justifica y explica dicha medición. Finalmente, siempre es conveniente reconocer que todo en relación con la medición y los instrumentos que se utilizan para llevarla a cabo, por sofisticados o sencillos que parezcan, ha sido materia de discusión y transformaciones desde el origen mismo de las sociedades. Pese a la confiabilidad que a veces se pretende atribuir a todo lo que implica medición, hay dudas y perspectivas filosóficas y científicas diferentes e incluso encontradas. Quizás sea cierta la suspicacia de que, cuando se presume de gran certeza, es precisamente cuando hay que dudar. Entre las reflexiones de los investigadores Covarrubias y Cruz,
Una muy pertinente para este apunte sobre la herramienta de medir es la de que, como ellos dicen, cito, la asociación de la cuantificación con el conocimiento científico ha invadido la conciencia social de modo tal que todo escrito para ser considerado científico debe estar dotado de una buena cantidad de cifras, cuadros, números, etc. Sin embargo, continúan diciendo en su escrito, la magnitud es ajena al objeto. No forma parte del objeto ni de su conocimiento y a pesar de ello, predomina el supuesto de que el conocimiento se vuelve objetivo en la medida en que se generan magnitudes instrumentalmente observables. La medición es simplemente un indicador, es decir, una señal, un medio para construir abstracciones del objeto. Es por reflexiones como las anteriores que es necesario cuestionar la idea dominante de que medir se reduce únicamente a cuantificar. En este marco no deja de ser interesante preguntar, ¿qué se puede decir sobre la supuesta confiabilidad de los números ante su manipulación evidente para fines diversos en toda clase de estadísticas? ¿Qué hay de los errores intencionales o accidentales ampliamente documentados sobre la aplicación de técnicas, instrumentos y procedimientos de medición? O más ampliamente, ¿se puede medir sin usar números? ¿Puede ser más exacta una medición en la que solo usamos palabras comparada con una que incluye números? ¿En cuántas de las mediciones que hacemos todos los días usamos solamente adjetivos o adverbios o el lenguaje corporal en lugar de números, sin que eso modifique la efectividad o incluso la exactitud del resultado? Al menos una parte de la respuesta a estas preguntas tiene que ver directamente con la exactitud y la precisión que necesitamos en nuestras mediciones, aunque también con el marco de referencia y el contexto particular, en los que se definen las intenciones de nuestra medición, la disponibilidad de instrumentos adecuados y otros elementos propios del proceso de medir. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Medir un aspecto de la calidad humana. El objetivo es proponer los componentes básicos de un proceso de medición sobre una cualidad humana seleccionada. Localiza los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de herramientas. Como se ha dicho en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros con otras herramientas que se acerquen más a tus experiencias y vivencias más importantes.